Pues vamos a conocer de la mano de Pepe Solbes y de Charles Fotzó la historia y muchas cosas que no sabemos sobre el albinismo en España. Ahí tienen a dos personas que son completamente distintas. Pepe y Charles son un europeo, un africano, pero tienen la misma ¿cómo se dice? Condición, ¿no? Genética, que es el albinismo. Me imagino que el sufrimiento puede incluso también compararse entre unos y otros, porque el desconocimiento que hay sobre el albinismo en Europa es muy grande, pero en África, por ejemplo, la gente es perseguida y es asesinada por el hecho de ser albino, porque les amputan los órganos del cuerpo, con eso hacen unos conjuros para convocar o invocar a la suerte. Muy buenos días. Y también nos acompaña Mónica Prieto, que es madre de una niña albina. Mónica, buenos días. Buenos días. Pepe, buenos días. Charles, bienvenido. Buenos días. Pepe, ¿qué es el albinismo? Pues el albinismo es una condición genética, congénita, es decir, heredada, que en la mayoría de los casos significa que hay una mutación en una de las productoras de la tirosinasa, y la consecuencia más visible es que no existe pigmentación o la pigmentación es muy escasa. Claro, me habla de pigmentación, que es lo primero que estaban diciendo los mañaneros, por ejemplo, claro, en nuestras entrevistas en la calle. Sí, tienen el pelo blanco, la piel blanca, pero ¿qué más desconocemos sobre el albinismo? Bueno, el albinismo es fundamentalmente una condición, digamos, muy visible, pero va aparejada prácticamente siempre de una muy baja visión. Es decir, las personas con albinismo vemos muy mal. Tenemos una visión muy estropeada, precisamente porque una de las cuestiones fundamentales para ver bien es la pigmentación del propio sistema ocular. Como esa pigmentación tampoco existe en el sistema ocular propiamente, pues la visión es muy baja. Y esta es una de las cuestiones que más problemas acarrea a las personas con albinismo. Otra cuestión es, digamos, la discriminación social propia del aspecto. Pero esta es probablemente menor. Sí. Menor para ustedes. Sí, porque es mucho más problemático no ver bien y tener que asumir, digamos, muchos de los retos que la vida moderna comporta, pues, para trabajar, para estudiar, para relacionarse y que van asociados con la visión. ¿Usted, Charles, se ha sentido discriminado? Pues más de una vez, sí, discriminado de una manera, digamos, directa o indirecta, pero discriminado sí que me he sentido más de una vez, sí. Sí, ¿cuándo se siente estigmatizado? Cuando me siento estigmatizado, es decir, que... ¿Cuándo se siente que le miran de una forma diferente y a usted le incomoda? Pues, ¿Cuándo se siente señalado? Pues sí, hombre, por ejemplo, en un sitio como puede ser una clase, que te vean como extraño porque lo es, porque lo pareces, o que yo qué sé, o que por ejemplo por ser blanco no puedas, pues como soy albino, no puedas, por ejemplo, sentarte del lado de una persona porque le pareces extraño y tal cual. O sea, muchas cosas. ¿No han querido sentarse a su lado? Por ejemplo. ¿Porque le han dicho por qué? Pues porque no eres como él, o que le parece raro, es extraño. Hay muchas razones, pero siempre alguna. Y sea la que sea, pues te dice que no te sientas, por ejemplo, al lado mío, o que no... ¿Usted les ha explicado, en ese momento en el que le han excluido, usted se ha detenido para explicarles que es una persona completamente normal? Hombre, lo he intentado más de una vez. Es que a veces depende también del interlocutor que tienes enfrente. Si es una persona, bueno, en algunos casos que veo que la persona tiene tiempo y ganas de saber qué soy, pues intento decírselo. Y luego ya el trabajo es suyo para superar los estereotipos o la idea que tiene de una persona rara que sigo siendo para él. ¿Usted cuánto tiempo vivió en Camerún, Charles? Desde que nací hasta los 17 años. ¿Y en ese tiempo allí había problemas con el albinismo? ¿Usted tuvo problemas en Camerún? Problemas con el albinismo sí hay ahí. En mi caso he tenido, pero no en plan grave como los que salen, por ejemplo, en las noticias, pero que sí que problemas que en algunas partes de mi país, por ejemplo, en algunas partes de mi país, en una región hay como si no existiera albinos ahí, pero es que nacen y desaparecen, ¿no? Que
O sea, nacen y desaparecen. Sí, que no... ¿Y qué creen que pasa con esas personas que nacen y desaparecen? Pues lo lógico es que nacen si les matan o les esconden o les... ¿Quién les mata, Charles? ¿Perdón? ¿Quién les busca? ¿Quién les quiere matar? Hombre, según en la sociedad, por ejemplo, en la sociedad que, imagínese que una pareja que de repente tiene un hijo albino, el entorno, si no son los padres, el entorno pueden presionarles para que el niño que los demás no vean al niño, por ejemplo. O sea, decirlo de una manera tal, hay casos de que nacen y no salen ni del hospital o ni de donde ha nacido. Si pasa la suerte de llegar a salir de ahí, pues luego en un momento dado le persiguen o le pasa alguna desgracia. Hay en la mayoría, incluso de los países africanos, sí que hay incluso ya, desde la parte administrativa, trabajos concretos para velar por la seguridad de las personas que padecen albinismo, para que no sean asesinadas, secuestradas, asesinadas y amputadas, para hacer esos conjuros, ¿no?, que se hacen. Bien, claro, sí. Bueno, en mi caso, en el caso de Camerún, sí que está existiendo ya pues, asociaciones y que va reivindicando los derechos de los albinos. La administración está más que antes sensibilizada en el tema, pero bueno, queda mucho camino que recorrer. Esa es la situación en África, grosso modo. Estamos hablando ya, fíjense, hablar de este tema nos llevaría muchísimas horas. De hecho, hemos contado en el reportaje inicial que en una de las pateras que llegó a España vino un chico albino que además estaba taladrado por el sol, estaba abrasado, porque tienen que ponerse mucha crema protectora para que no les abrase el sol, y precisamente está viviendo en España porque si volviese a su país lo asesinarían. Hay otras cosas, Pepe y Mónica, que sí que me gustaría, que es conocer el día a día de un niño que padece albinismo. En el colegio, ¿cómo vivió usted la diferencia con el resto de compañeros? Bueno, en el colegio yo creo que hay varias etapas en las que los niños padecen habitualmente, ¿no? Es decir, los niños al principio no saben de diferencias, todo el mundo es igual, ¿no? Pero después los mayores, los amigos, vamos construyendo diferencias y se las vamos transmitiendo a los niños y los niños van detectándolas. De manera que a los 6, 7, 8 años esas diferencias se utilizan pues, para agredir o para favorecer. ¿Usted le agredieron de pequeño, de niño? No, yo creo que vivimos en un contexto que en ese sentido todavía queda mucho por hacer, pero que en ese sentido... Pero sí que la educación, en aquel entonces, siendo usted insultantemente joven, pero quiero decir, cuando era pequeño iban a colegios especiales, ¿no? Les marcaban de alguna forma. Claro, yo de hecho acudí a un colegio especial prácticamente hasta octavo de básica, que se hacía en aquel momento, ¿no? ¿Y por qué era un colegio especial? ¿Qué colegio era? Pues era un colegio de niños con deficiencia visual, y allí había niños de todo tipo, de manera que, digamos, solo en la etapa inicial en la que yo acudí a un colegio público normal, sufría alguna discriminación. Después ya no, pues porque allí todo el mundo tenía alguna discapacidad. ¿De qué tipo sufre usted discriminación? Bueno, pues discriminación en el sentido de que primero los profesores, y eso todavía ocurre, y esa es una de las digamos, motivaciones de crear la asociación ALBA, los profesores no acaban de asumir que un niño con discapacidad visual necesita ciertas atenciones. Y después un niño que es diferente, evidentemente va a despertar en sus compañeros un cierto rechazo sencillamente por ser diferente, ¿no? Y esto también debe tratarse. Y yo en mi primera etapa escolar sí sufrí alguna discriminación por parte de los profesores, por parte de los y me imagino que por mucho desconocimiento también, claro, ¿no? Yo creo que la clave de todo, de lo que contaba Charles y de lo que podamos contar del albinismo en España, es precisamente el desconocimiento. Bueno, pues seguimos conociendo la situación de los albinos. 3.000 personas hay en España, han hecho una fundación y han publicado un libro, Albinismo, que acaba de salir ahora mismo al mercado. Y seguimos hablando de albinismo, pero quiero darme una vuelta por la casa a ver cómo van las cosas. Leiras, cuéntame, ¿qué hay de la actualidad?